sacaban afuera y la apedreaban hasta la muerte, la apedreaban hasta la muerte. Ella merecía esto, pero Jesús no vino para que se cumpliera, para que se hiciera aquello igual. Jesús vino para traer el perdón, para darle la oportunidad al pecador a que se arrepintiera. Él dijo, si alguno de ustedes está limpio de pecado, el primero que se considere que está limpio de pecado, lance sobre ella la primera piedra. Jesús no estaba diciendo que ella no había pecado. Jesús estaba diciendo que como ella era pecadora, todos los demás también eran pecadores. Ellos no podían poner el dedo amenazador sobre aquella mujer para acusarla y quererla condenar. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la palabra, que dice la palabra que nosotros somos pecadores, todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Jesús fue el único que fue tentado en todo, pero no pecó. Aún sus discípulos que estaban con él eran pecadores. Y Jesús, entendiendo que aquella gente lo que hicieron fue, lo que estaban era probándolo, Jesús les habló como les tenía que hablar. Cuando él levantó la cabeza, ya la mujer no tenía a nadie que la estaba acusando y que le iba a tirar la piedra. Todos se habían ido. Entonces, Jesús pudo darse cuenta de que aquellos acusadores, no tenían nada para base, fundamento para que esta mujer fuera apedreada y a la vez ahí mismo matarla. Él había venido para eliminar el castigo que era para los malos, la condenación que era para los malos. ¿Por qué? Porque Él iba a pagar con esa condenación. Él iba a morir para que ellos no recibieran, o para que todo el que pecara no recibiera esa condenación. Le da esa oportunidad a la mujer y le dice, ¿dónde están los que te estaban acusando? Y ella dijo, se han ido. Oh, yo tampoco te condeno, vete en paz. Pero no peques más, se lo dijo a sí mismo. Jesús sigue hablando y más adelante Jesús le habla acerca de la luz, que dice, yo soy la luz del mundo. Esto no lo está hablando Jesús solamente con sus discípulos. Miren, que Jesús se quedó con algunos que también eran judíos. A mí me llama la atención que dice aquí, en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Los judíos probablemente le habían creído, eso es lo que dice ahí, habían creído en Él, pero algo que estaba, como dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho, y siempre nosotros decimos así, que tú le creas. Hay gente que dice, los demonios también creen y tiemblan, pero ellos no son obedientes, ellos son demonios. Entonces, nosotros entendemos que los judíos podían haber creído en Jesucristo, pero la conversación que sigue más adelante, todo el tiempo, Jesucristo les está diciendo a ellos, ¿quiénes son ellos? Ellos le dicen, nosotros somos del linaje de Abraham. ¿Cómo tú dices que nosotros que somos esclavos? ¿Por qué? ¿Por qué tú hablas de que vamos a tener libertad si seguimos en tu palabra, si permanecemos en ella? ¿Cómo vamos a tener esa libertad? Nosotros no hemos sido nunca esclavos, nosotros somos linaje de Abraham. Ok. Se sabe que los que eran esclavos eran personas que se compraban y se utilizaban para el servicio de la persona que lo compraba. Ya esa persona le pertenecía a quien lo compraba. Y lo que él decía que hiciera, eso era lo que tenía que hacer. Su dueño, su amo, era dueño de ese esclavo. ¿Qué pasa? Que esta pregunta que ellos le están haciendo tiene que traer una respuesta. Y la respuesta que Jesús le dice es, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La mujer adúltera, fue
puesta en evidencia por su pecado que ella había cometido, ¿verdad? Nosotros hemos sido puestos en evidencia por el pecado que nosotros hemos cometido y teníamos que ir a la presencia de Dios para pedir perdón, para que Él nos perdonara. Eso, yo no sé si la mujer adúltera le habrá dicho a Jesús, yo quiero que tú me perdones. En ese momento ella estaba siendo solamente acusada, pero de seguro que ella, dentro de su corazón, ella tal vez aspiraba a que le hicieran ese perdón, y tal vez ella decía dentro de su corazón, si tú me perdonaras, Señor, si tú me perdonaras. Pero Jesús dice aquí que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Si tú cometes el pecado, tú no te estás dando cuenta de que tú le estás haciendo. Los niños cuando están pequeños, ellos no hacen pecado porque ellos todavía son inocentes, pero desde que se les abre el conocimiento, ya ellos comienzan a cometer pecado. ¿Y qué nosotros le tenemos que decir a los niños? Ustedes tienen que también convertirse, arrepentirse y venir a Cristo diciéndole, Señor, perdona mi pecado. ¿Por qué? Porque ya desde el momento que tú naces, tú eres pecador. Eso es así. ¿Por qué? Porque el pecado lo heredamos de nuestros primeros padres. Pero estos judíos se consideraban a sí mismos que ellos no eran pecadores, porque ya ellos pertenecían al linaje de Abraham. O ellos se consideraban a sí mismos que ya ellos eran justificados. Y nosotros, la palabra dice que nosotros solamente podemos ser justificados por la fe en Cristo Jesús. El esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Abraham pudo haber sido el padre de la fe, pudo haber sido el padre de la nación hebrea, pero Abraham no pudo hacer lo posible porque no hubiera pecado. El único que pudo hacer posible que el pecado no existiera o que ya nosotros no fuéramos esclavos de él, sí existe, pero después que ya tú vienes al conocimiento de lo que es Jesucristo, que es el que te liberta del pecado, de la esclavitud del pecado, tú creerle a Él y a su palabra, permanecer en su palabra, tú eres libertado del pecado porque eso es lo que te liberta, creer a la palabra, vivir la palabra y estar manteniéndote en la palabra. Él le estaba diciendo, ustedes no lo quieren hacer, ustedes